Estimados estudiantes, reciban un cordial saludo. En esta sesión de clase vamos a hablar sobre las intervenciones del Estado y sus repercusiones en el bienestar social. Para ello entonces vamos a iniciar con una breve introducción a este tema. Vamos a hablar de la medición de los excedentes del consumidor y excedentes del productor y dos tipos de control de precios como son los precios máximos y los precios mínimos. Bien, los dos objetivos de esta sesión de clases son los siguientes. Primero, analizar los efectos de la intervención del Estado utilizando el modelo de oferta y demanda que ya hemos venido trabajando. Y el segundo objetivo es evaluar las ganancias y las pérdidas provocadas por una política económica a través de la medición de excedentes del consumidor y del productor. La bibliografía que vamos a utilizar va a ser la siguiente. Vamos a utilizar los capítulos 6 y 8 del libro de Principios de Economía de Mankiw y vamos a utilizar el capítulo 2 del libro de Pindick. Estas dos fuentes de información están disponibles en el C virtual. Bien, entonces, cuando nosotros hablamos del modelo de oferta y demanda, lo que estábamos suponiendo es que esa determinación del equilibrio del mercado, ese precio de equilibrio, esas cantidades del equilibrio, estaban determinadas no por un ente particular, sino que estaban determinadas por la libre interacción de oferentes y demandantes. Miren ustedes este ejemplo que tenemos acá. Tenemos el mercado de los helados, tenemos la oferta de los helados y dos demandas particulares. Si iniciamos con esta demanda negra, lo que tenemos acá es el primer punto de equilibrio, el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio. Supongamos nosotros que por esa libre interacción, si encontrándonos nosotros en la plaza de mercado, en las cafeterías, en cualquier lugar, ¿sí? Por esa libre interacción, el precio de mercado de los helados fue de 2.000 pesos. Si nosotros suponemos que las preferencias de los consumidores disminuyen, entonces esa demanda va a disminuir y por ende el precio de equilibrio de los helados también va a disminuir. ¿A cuánto? Supongamos a 1.700 pesos. ¿Quién definió que fuera 2.000 en un principio y 1.700 al final? Nadie dijo que esos debían ser los precios. Esos precios se dieron por esa interacción egoísta, por esa mano invisible que nos conduce a comprar helados en ese mercado específico. Bien, entonces lo que vamos a hacer el día de hoy es, bien, ya esa mano invisible no está funcionando, no vamos a dejar, no vamos a permitir que los agentes económicos, oferentes y demandantes actúen libremente, sino que vamos a intervenir ciertos mercados. ¿Quién va a intervenir? El Estado. ¿Por medio de qué? Por medio de los controles de precios. ¿Qué tipo de controles? Imponiendo precios máximos o imponiendo precios mínimos. Pero para entender cuáles son las repercusiones, las ganancias, los beneficios o las pérdidas que vamos a experimentar en el bienestar social por esas intervenciones, entonces debemos partir de cómo medimos nosotros el bienestar social, cómo se mide el excedente del consumidor y cómo se mide el excedente del productor. Entonces, miremos esta gráfica. También tenemos una función de oferta, tenemos una función de demanda y lo que quiero que ustedes vean acá en esta curva de demanda es que cada uno de los puntos sobre una curva de demanda representa simplemente la disposición a pagar por el bien. ¿Sí? Como esta es la demanda de mercado, la demanda de todos los que compramos helados en el mercado, entonces todo esto representa mi disposición a pagar máxima por un helado, pero la disposición de Santiago, la de Valentina, la de Valeria y así sucesivamente. Entonces acá está Santiago que tiene la disposición más alta entre todos nosotros. Acá estoy yo, acá está Valeria, acá está David y así sucesivamente. Acá está, digamos, otra persona que tiene una disposición bastante baja. ¿Sí? Entonces, todos los puntos sobre una recta o una curva de demanda son disposiciones a pagar por el bien. Resulta que en este ejemplo tan sencillo tenemos que el equilibrio, el precio de equilibrio es igual a 5, pero estaba una persona acá con una disposición máxima a pagar por el bien de 12.
¿Qué pasa si va al mercado, si va a la tienda y dicen el precio de un helado es de 5? ¿Qué experimentó esta persona? Esta persona experimentó un beneficio. ¿Un beneficio de cuánto? De 12 menos 5, que me va a dar ¿cuánto? Me va a dar 7. Pero acá, recuerden, estoy yo. Yo soy Juliana, tengo una disposición máxima a pagar por el bien de 10. Si voy a la tienda y me dicen, no, el helado cuesta 5, entonces, ¿qué voy a experimentar yo? También un beneficio. ¿De cuánto? 10 menos 5 va a ser 5. Pero acá está David, acá está otra Juliana, acá está Valeria, acá está Juanita, ¿sí? Acá están todas estas personas con disposiciones a pagar mucho mayores a el precio de equilibrio del mercado. ¿Qué van a experimentar todas esas personas, digamos, ubicadas en esta parte? Todas estas personas van a experimentar un bienestar, un beneficio, todas las de acá. ¿Qué pasa con las personas? ¿Qué pasa con aquella persona que tiene una disposición a pagar por el bien de 5 y va a la tienda y vale 5? ¿Cuál fue su beneficio? Cero. ¿Sí? No experimentó ningún tipo de beneficio, pero tampoco experimentó pérdida. Entonces esa persona sí consume el bien. ¿Qué pasa con todas estas personas que están por acá abajo del precio de equilibrio? ¿Estas personas compran el bien? No, estas personas no compran el bien, porque por acá está Juanita con una disposición máxima a pagar por el bien de 3, va a la tienda y vale 5. ¿Compra el bien? Pues no lo compra. ¿Por qué? Porque vale 5. Es mucho mayor el precio de mercado que su disposición a pagar por el bien. Entonces lo que vamos a decir acá es, todas las personas en este segmento de la recta de demanda experimentan beneficios positivos o, a lo sumo, nulos. Entonces, la medición del excedente del consumidor, todo esto va a ser excedente del consumidor, beneficio del consumidor, va a ser un triángulo, el área de este triángulo amarillo. Todos están representando, digamos, un beneficio. ¿Cómo mido el beneficio de esta persona y de esta y de esta y de esta? Entonces, toda esta área, que es muy sencillo por ser una línea recta, toda esta área representa un triángulo. ¿Cómo se saca el área de un triángulo? Base por altura sobre 2. Bien, para todos es claro, es, digamos, muy sencillo determinar este excedente del consumidor. Pero ya para explicar el excedente del productor, vamos a entender que la curva de oferta representa, digamos, todas esas disposiciones a vender o a recibir por el bien que estoy ofreciendo o por el bien que estoy produciendo. Resulta, ¿recuerdan ustedes cómo llamábamos a este punto, a este intercepto de acá? A este punto lo llamábamos el costo mínimo de producción. Entonces acá, digamos, cada uno de los puntos sobre esta recta de oferta, esta curva de oferta, son costos de producción. Acá está la persona con el costo mínimo de producción, pero acá está otra persona con su costo de producción y así sucesivamente. Resulta que el costo mínimo de producción acá es 2. Supongan que es 2. Si el costo mínimo de producción es 2, va al mercado y lo vende en 5, esta persona, este productor va a experimentar un beneficio. Claro, ¿de cuánto? 5 menos 2 me va a dar 3. Pero está esta otra persona, acá está Julieta. Julieta tiene un costo de producción, un costo mínimo de producción de 2.5. Va al mercado y el producto se está vendiendo en 5. ¿Experimenta beneficio? ¿Beneficio? Claro que sí, la resta de esos dos valores y así sucesivamente. Está esta otra persona que tiene un costo mínimo de producción de ¿cuánto? De 5. ¿Experimenta beneficio positivo? No, digamos ahí 5 menos 5 me da 0. Entonces vamos a decir que toda esta área, ¿sí? Que es un área, digamos, de color verde claro, va a ser el área del excedente del productor. ¿Cómo se mide esa área? Es también muy sencillo, es el área de un triángulo. ¿Cómo se mide el área de un triángulo? Un triángulo, base por altura sobre 2. ¿Cuál es la base de estos triángulos? La base entonces la vamos a medir acá
en el eje de las abscisas, que sería el eje de las cantidades, la base sería Q0, que en estos momentos no tenemos ese valor, Q0 menos 0. Esa es la base de los dos triángulos. Pero ¿cuál es la altura de este triángulo de acá? Del triángulo amarillo, que es el excedente del consumidor. La altura sería, dije acá que era 12, entonces la altura es 12 menos 5. ¿Sí? Esa sería la altura. Entonces, base por altura sobre 2 sería el excedente del consumidor. Y el excedente del productor sería, la altura es 5 menos 2, que fue lo que dije. Esta sería la altura por la base sobre 2. Y la suma del excedente del consumidor y el excedente del productor va a ser lo que nosotros llamamos como bienestar social. Entonces, el excedente del consumidor más el excedente del productor va a ser lo que vamos a llamar o entender como bienestar social. ¿Cómo se mide el excedente del consumidor? Simplemente como una base, es el área de un triángulo. En este caso, ¿sí? Esa área puede cambiar. Área de triángulo amarillo, y se mide simplemente como base por altura sobre 2. ¿Sí? ¿Cómo se mide el excedente del productor? Excedente del productor sería igual al área, área de triángulo verde, que es base por altura sobre 2. No tiene la misma altura, pero sí la misma base. En este caso, en este ejercicio particular. ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros? Nosotros queremos ver cuáles son las implicaciones de una política en términos de control de precios, ¿sí? En el bienestar social. ¿Cómo cambia el bienestar social si el gobierno entra e interviene un mercado específico? ¿Sí? Eso es lo que queremos hacer. Entonces, recuerden muy bien cómo se hacen estas medidas de bienestar social cuando no hay ningún tipo de intervención. Y empecemos con la primera intervención del gobierno. La primera intervención del gobierno que vamos a ver es la intervención en términos de precio máximo, ¿sí? Cuando el gobierno decide poner un precio máximo. El gobierno pone un precio máximo cuando, digamos, o lo pone cuando está pensando lo siguiente, un momentico, si yo no intervengo este mercado, el nivel de precios va a ser muy alto. Entonces, tengo que entrar a poner un precio más bajito al precio de mercado. Máximo, el precio de un sándwich va a ser de 3.000. Máximo, el precio de una moto va a ser de 3 millones. Y así sucesivamente. Entonces, la percepción que tiene el gobierno sobre el mercado es que si no interviene, el precio de mercado sería muy alto y estarían afectados ¿quiénes? Los consumidores. Entonces, ¿para qué ponen los precios máximos? Para beneficiar a los consumidores y, digamos, en contra de quién o a quienes perjudica en mayor medida a los productores. Bien, entonces, eso es lo primero que deben entender ustedes, que la percepción del gobierno es un momentico, si no intervengo de este mercado, los precios van a ser muy altos. Entonces, tengo que poner precios más bajitos al precio de equilibrio. Y a eso es lo que nosotros llamamos precio máximo. Los precios máximos, para que sean efectivos, siempre deben ubicarse por debajo del precio de equilibrio. Recuerden, el precio de equilibrio es este P0 que tenemos acá, un precio máximo siempre va a estar por debajo del precio de equilibrio. Si yo pongo un precio de equilibrio acá, un precio máximo acá, miren, este punto de acá que está ubicado sobre la curva de oferta, este punto es la cantidad que están dispuestos a ofrecer los vendedores al precio máximo. Pero este punto de acá negrito, ¿sí?
si seguimos acá con la línea, este punto negro de acá es lo que están dispuestos a consumir los consumidores a ese precio máximo. Si lo que se está dispuesto a consumir es mucho mayor que lo que están dispuestos los productores a producir, entonces se va a generar en el mercado una escasez o un exceso de demanda. Entonces, esa es la primera implicación o digamos, repercusión en el mercado. Se va a crear un exceso de demanda o una escasez del bien. ¿Por qué? Porque el precio está, digamos, muy económico, está más bajo, entonces la gente va a querer comprar mucho de ese bien. Pero como el precio está tan bajo, entonces los productores no van a querer ofrecer tanto ese bien. Se produce entonces una escasez. Y por ende, digamos, el mercado se va a acotar o se va a restringir en ese punto. Si se producen 10 sándwiches, 10 helados, ¿cuánto se puede demandar? Pues 10. Quisiéramos demandar 20, sí. Eso es lo que deseamos, pero ¿cuánto es lo que se produce? Tan solo 10 unidades. Entonces, miren acá, es como si hubiera una línea imaginaria. El mercado se va a acotar o se va a limitar en esta cantidad Q1, en lo que los oferentes quieren ofrecer. Entonces, esto que estaba hacia la derecha, que hacía parte de los excedentes, eso se va a perder en el mercado. Y a estas dos, digamos a estas dos áreas, estos dos triangulitos que tenemos acá, esto es lo que nosotros llamamos en economía la pérdida irrecuperable de eficiencia o PIE. ¿Quiénes perdieron? Entonces, en términos de excedentes, este triangulito B, llamado B, este triangulito lo perdieron los consumidores. Y este triangulito C, que era parte del excedente del vendedor o del productor antes de la intervención, lo perdieron esos productores. Ahora, ¿qué pasa con este rectángulo A? Este rectángulo A, ¿quiénes lo ganaron? Lo ganaron los consumidores. ¿Por qué? Porque ahora el bien es mucho más barato. Antes el bien valía P0, ahora el bien vale PA. Entonces esto de acá lo van a ganar los consumidores. En términos generales, entonces vamos a decir, los consumidores ganaron, ¿sí? Ganaron este rectángulo A, pero perdieron ¿qué? Perdieron este triángulo B. ¿Qué perdieron los productores? Los productores perdieron el triángulo C y perdieron también este rectángulo A, ¿sí? Los productores siempre pierden con un precio máximo. ¿Quiénes terminan beneficiados? Los consumidores. Pero ¿qué? Digamos, no todos los consumidores terminan beneficiados. Esos de acá, ¿sí? Estos de acá van a terminar excluidos, ¿sí? Estos de acá, estos de este segmento van a terminar excluidos. ¿Por qué? No alcanzaron. Con esta escasez que se generó, estas personas, digamos, se quedaron sin ese bien. Entonces, siempre va a haber una pérdida de bienestar. ¿Cómo se calcula el bienestar social? Nuevamente, excedente del consumidor más excedente del productor. Ante la intervención del gobierno, siempre el bienestar social va a disminuir. ¿Cuándo se maximiza el bienestar social? Cuando no hay ningún tipo de intervención del gobierno, cuando los mercados actúan libremente, cuando hay una libre interacción de oferentes y demandantes en la economía. Listo, entonces vamos a terminar este video acá. En el próximo video vamos a hablar sobre los precios mínimos.